Caminantes camino, bienvenidos al testamento de una nueva medicina del Dr. Rick Gerd-Hammer. Continuamos con el capítulo número 21, parte número 5. Gracias por estar ahí, por acompañar, por suscribirte, compartir el canal, dejar tu comentario. Podés apoyar el canal también desde Patreon. 21.9.11 Osteocondritis deformante juvenil. El caso del paciente que sigue tiene que ver con la osteocondritis deformante juvenil, un tipo particular de cáncer óseo, leucemia de linfoblastos, carcinoma intrabronquial y adenocarcinoma de los conductos biliares, así como una constelación esquizofrénica de breve duración. Con este ejemplo veréis que ya la nomenclatura resulta totalmente confusa si se intenta explicar los síntomas hasta ahora reconocidos en el lenguaje de la medicina oficial y las presuntas enfermedades en base a la nueva medicina. Querido lector, en este caso tengo que anticipar algunas consideraciones teóricas para que la situación sea comprensible. De otro modo sería demasiado difícil insertar esas explicaciones en la progresiva descripción del caso. Dado que los médicos tradicionales no han querido saber nada de la nueva medicina, no han podido entender los procesos que solo se puede comprender con la ayuda de esta. Dado que tú, querido lector, no encontrarás jamás un informe clínico en el que se haya pensado en la posibilidad de una diferencia entre la simpaticotonía y la vagotonía, y mucho menos que esa posibilidad haya que tomarla en consideración como base para una corrección de los hallazgos objetivos. Se nos construye entonces un cuadro bufonesco, paranoide de la función de los organismos biológicos, entre los que entre también el Homo sapiens. Ya he indicado en la definición de la leucemia que esta solo es la segunda fase de la enfermedad del cáncer óseo. Esta, a su vez, sin embargo, solo es uno de los 3 niveles, psique, cerebro, órgano, de todo el programa especial, biológico y sensato del cáncer. Ahora tenemos que explorar la jungla de las enfermedades, dado que así como hasta ahora existían las supuestas enfermedades, que en realidad solo eran la segunda parte, fase PCL, de una fase precedente de conflicto activo. Obviamente existen supuestas enfermedades que representan solo la primera parte de una enfermedad. Visto que hasta ahora, a causa de la ignorancia médica y de la carente capacidad de observación, normalmente no se ha llegado jamás a una segunda parte, es decir, a una fase de reparación. También a la leucemia, en efecto, se llega solo cuando desafortunadamente no se ha descubierto antes un cáncer de huesos. Si se descubre y al paciente le sueltan el diagnóstico, o todavía peor, el pronóstico, el paciente normalmente tiene un cortocircuito y sufre el consiguiente conflicto de desvaloración, porque ahora piensa que vale todavía menos. Por ese motivo, estos dos cuadros patológicos no se ven, o casi nunca, al mismo tiempo. Pero si se descubren osteólisis óseas durante la fase de la leucemia, entonces se habla de infiltrados metastáticos leucémicos. Esto es mucho más sorprendente por cuanto los leucocitos o linfoblastos no se pueden multiplicar, no realizan división celular ni mitosis. Jamás ninguno ha podido explicar cómo esos supuestos infiltrados leucémicos se realizan. Igual que cáncer óseo y la leucemia son 2 fases de una única enfermedad. Así sucede también para una serie de distintos síndromes que en realidad son parte de una única enfermedad, como por ejemplo el cáncer óseo y los nódulos de Schmorl. El cáncer óseo, el morbo de Schwerman y la leucemia
El cáncer óseo, la osteocondritis deformante juvenil y la leucemia. Si ocasionalmente se ha alcanzado la fase de reparación, dado que hasta ahora no se había alcanzado prácticamente jamás, la osteocondritis se considera una enfermedad incurable que conduce rápidamente a la muerte. Sin embargo, se conocen los procesos que han durado durante años. La osteocondritis deformante juvenil, una denominada inmunoglobulinopatía, en la que la inmunoglobulina G se multiplica en la inmunoelectroforesis, denominada también macroglobulinemia primaria. Es, como ya he dicho, una forma del cáncer óseo. Todavía no estoy en posición de establecer con seguridad si ésta esconda también un tipo especial de conflicto de desvaloración de sí, o si es un modo particular de reaccionar de una persona o de algunas personas, o si es una combinación de dos conflictos activos al mismo tiempo. Para ser sincero, tendré que examinar primero un gran número de casos parecidos. Este paciente es un empleado muy consciente que quería siempre hacer todo del modo correcto y por lo tanto ya había sufrido repetidamente un conflicto de desvaloración de sí. Siempre había sido golpeado en la segunda vértebra lumbar y a esta molestia se le llamaba lumbago. Se le mandaba siempre a un ortopeda que intentaba inyectar novocaína alrededor de las raíces del nervio con la convicción de que estuviesen comprimidas. En realidad, la dilatación de la cápsula del periósteo era la que provocaba los dolores al paciente. De hecho, los dolores se presentaban siempre que el paciente se relajaba. Con algunas de estas inyecciones, el ortopeda tenía, por desgracia, un éxito particular porque los dolores se calmaban al momento. Cuando pinchaba en el periósteo, no solo salía edema, sino también tejido óseo esponjoso de la osteólisis. Seguidamente, apenas el conflicto estaba resuelto provisionalmente, el hueso iniciaba la formación de callo, que obviamente se llama osteosarcoma. Con estos precedentes, en otoño del 85, sufrió el peor DHS de recaída respecto a todas las precedentes. Su jefe de departamento fue cambiado y el presidente se fue a otra filial. El paciente se enteró primer día a la vuelta de las vacaciones. Aquel día volvió a casa totalmente destruido. Ahora ya no tengo nadie que me sostenga. El presidente siempre había estado de su lado y lo consideraba un gran amigo, su único sustento. Y justo ahora debería haber ascendido, pero ya no se hablaría del tema puesto que el presidente se había ido. Consecuentemente, sufrió un conflicto de territorio femenino de ser abandonado en esta particular relación de fe. Al mismo tiempo, sufrió su viejo conflicto de desvaloración de sí, de forma mucho más fuerte y alargada. Al final, sufrió por añadidura un conflicto de rencor, porque ahora, sin ser ascendido, su sueldo no cambiaría. Estaba en constelación esquizofrénica. Allí empezó la tormenta. No comía correctamente, tenía acidez de estómago y a veces náuseas, adelgazaba y estaba turbado. Efectivamente le fueron cambiando de un departamento a otro, lo que había temido y que nunca jamás antes había sucedido. Hasta ese punto el paciente estaba todavía en la fase de conflicto activo y justo con todos los tres ámbitos conflictivos. El 12 de mayo del 86, sin embargo, llegó la gota que colmó el vaso. Segundo DHS. El 12 de mayo al paciente lo trasladan a otro departamento, el de los juristas, después de que había comenzado a acostumbrarse al anterior, pero en el campo de los juristas no se sentía a la altura de lo exigido. No había ninguna posibilidad de permanecer en su antiguo territorio. El paciente sufrió un conflicto de territorio añadido a los otros tres conflictos presentes. Con el conflicto de territorio femenino y el de rencor en el territorio, ya estaba en constelación esquizofrénica en otoño del 85. Sin embargo, ahora estaba totalmente apático, sin apetito,
sudaba siempre, y una tos seca. 3 días después fue ingresado en el hospital a causa de un agotamiento nervioso, como se dice eufemísticamente. Se diagnosticó la osteocondritis deformante juvenil y después una preleucemia. Además, se le extirpó un linfonodo grande de la ingle derecha que los patólogos, al principio, no sabían si clasificar como benigno o maligno. Así que aconsejaron una linfografía y cuando vieron el osteosarcoma iatrógeno con las calcificaciones múltiples, se consideró un grano calcificado de linfonodos de origen carcinomatoso y se extirpó. Y ya de paso también el linfonodo de la ingle. Ahora todo era metástasis. Extrañamente, el adenocarcinoma del lóbulo hepático de 2 por 2 centímetros de grande se interpretó erróneamente como hemangioma en el hígado. A pesar de eso, los médicos le dijeron que moriría mucho antes de Navidades del 86. Desde ese momento sufrió un golpe tras otro. En septiembre del 86 fue a trabajar, porque no quería esperar sentado a la muerte en casa. Los colegas lo saludaron con las palabras: «De nuevo por aquí. Ya no lo esperábamos». Desde entonces le hicieron entender claramente que ocupaba el puesto de trabajo solo por préstamo, que de hecho ya no se le podía confiar ningún asunto importante porque, por triste que fuese, su fin estaba cerca. Así tuvo una recaída conflictiva tras otra y su estado empeoró de verdad. En marzo vino a mí y me preguntó si según yo moriría pronto. Le dije abiertamente que no tenía ninguna experiencia particular con la osteocondritis deformante juvenil, pero suponía sin más que también su sintomática siguiese las leyes de la nueva medicina. Si fuese así, lo podría ayudar. Buscamos y juntos descubrimos su conflicto y su DHS. Encontramos los focos en el cerebro, tanto para el conflicto de territorio a la derecha, frontoinsularmente, como para el conflicto de desvaloración de sí en la médula cerebral derecha. Al final, naturalmente, encontramos, a nivel orgánico, también el carcinoma intrabronquial, que hasta ahora no había sido diagnosticado, por suerte, y la osteólisis de la segunda vértebra lumbar circundada de linfonodos agrandados. Ahora el cuadro era completo, como en una investigación criminal bien hecha. El paciente, que era muy inteligente, lo entendió al momento. «Ah, sí, naturalmente. Está claro, de hecho no podría ser de otra manera. Desde entonces hemos superado juntos un par de meses críticos. La anemia preocupaba un poco. Hemos resuelto el conflicto cuando el paciente se ha cogido 2 meses de vacaciones totalmente normales, al final de los cuales ha vuelto a su trabajo y les ha convencido de que estaba curado, lo que ha suscitado en los colegas una risa maliciosa. Pero por el resto se podían ir al carajo. Durante ese tiempo está nuevamente en forma, moreno, HB 15 gramos por ciento, eritrocitos 5 millones, trombocitos 200.000. Juega al fútbol como antes». Poco tiempo antes los médicos del hospital le habían dicho, cuando los leucocitos habían subido por primera vez a 10.000, que añadido a la osteocondritis deformante juvenil y a la metástasis en los linfonodos, tenía también una leucemia. Por lo tanto, la suerte estaba echada y para él ya no cabía ninguna esperanza. Recientemente el presidente lo saludó así: «Para ser uno que tenía que llevar mucho tiempo muerto, tiene un aspecto excelente, pero la apariencia engaña todavía un poco. A nivel cerebral no se ha llegado todavía al final de la curación y por lo tanto todavía necesita cortisona». Con ese propósito, tiene un interno que ha leído el libro de Hammer a escondidas y le da las recetas para la cortisona, porque oficialmente el doctor Hammer no puede tener razón. El cerebro todavía muestra un fuerte edema de los 2 hemisferios, con más precisión de las 2 médulas. Es lo que también había visto el radiólogo, que sin embargo lo había considerado una variación de la norma, porque ¿qué otra cosa podría ser? Durante este tiempo
también los primeros colegas del paciente habían leído este libro, porque nunca se sabe lo que puede ser de ayuda. Recientemente el interno le ha dicho al paciente: ahora debería ir nuevamente a la clínica universitaria para hacer un control del diagnóstico, porque si el doctor Hammer tiene razón, entonces el diagnóstico estaba mal. A lo que el paciente respondió: oh no, buscarían las razones. ¿Por qué debería jugar con mi vida y dejar que hicieran conmigo lo que quisieran? Me siento en plena forma y estoy más sano que mis compañeros de trabajo. Sus colegas no le darán la razón al doctor Hammer porque deberían admitir que en los últimos 6 años lo han hecho todo al contrario. No, en vez de darle la razón me dejarían morir. El paciente dice que el interno no rebatió nada, pero que se quedó muy pensativo. Desde entonces no se ha vuelto a hablar de iniciativas peligrosas como una verificación del diagnóstico. Si ahora comentamos juntos las imágenes, quizás os quedaréis un poco más sorprendidos. En la TAC cerebral que siguen, vemos, lo primero de todo, el fuerte edema de la médula cerebral. Los ventrículos laterales están claramente comprimidos. En la médula cerebral derecha, flecha inferior derecha, y en la imagen de al lado, flecha izquierda, vemos el FH para la osteólisis de los dos lados de la segunda vértebra lumbar, en solución. Era lo que esperábamos. En la primera imagen vemos a la izquierda una cicatriz para el conflicto en el ámbito del territorio femenino del ser abandonado. Las flechas con 1, 2 y 3 en la segunda imagen a la derecha indican el relé bronquial, coronario y hepático biliar. Los relativos FH no están todavía resueltos en el momento del ataque. La de más arriba de las 3 flechas a la derecha indica el FH para el conflicto de amenaza en el territorio, al que a nivel orgánico le corresponde el carcinoma bronquial, que, afortunadamente en el período de permanencia del paciente en el hospital, todavía no era diagnosticable. En el informe médico se escribió solamente que el paciente tenía continuamente una tos seca. El hallazgo en la radiografía pulmonar siguiente de abajo a la derecha, flecha, no se pasa por alto. La flecha del medio a la derecha indica el FH perteneciente al conflicto de territorio. Tampoco podía ser diagnosticado correctamente el hallazgo orgánico. Bloqueo cardíaco de la rama derecha incompleto en el ECG, porque el DHS se había producido poco tiempo antes. La flecha de abajo muestra el FH para el rencor en el territorio. En correspondencia con el hallazgo del ataque cerebral en la médula cerebral, en las radiografías siguientes, arriba marzo del 87 en el centro y abajo junio del 87, vemos la osteólisis del cuerpo vertebral en recalcificación. Alrededor de esta osteólisis vemos los depósitos de calcio, que inducirían a pensar inmediatamente en linfonodos. Sin embargo, si miramos la tensión de la cápsula del periósteo, flecha delgada de la imagen de arriba, parece mucho más probable que haya tenido lugar una laceración del periósteo en el margen inferior y el edema con las células esponjosas que forman callo haya salido fuera y haya causado estos residuos callosos perilumbares. Una formación así se llamaría sarcoma, con más precisión osteosarcoma. El hecho de que un osteosarcoma así estén implicados también los linfonodos regionales es una consecuencia lógica. En la última imagen la osteólisis se reconoce a duras penas. Imagen de conjunto de la columna vertebral lumbar, lateral y frontal, en la que se encuentran todavía los hallazgos citados anteriormente. 21.9.12 Leucemia aleucémica, el denominado síndrome mielodisplásico, y carcinoma testicular por conflicto de desvaloración de sí y conflicto de pérdida por la muerte del tío. Este muchachito radiante con el regalo del primer día de escuela es un héroe, igual que su padre. Los padres han hecho lo que deberían hacer todos en una situación similar: reflexionar, valorar y decir: no gracias, no con mi hijo.
Leucemia aleucémica en el lenguaje corriente significa que periféricamente todavía no se puede encontrar un aumento de los leucocitos o de los blastos. A menudo hay incluso una leucopenia junto con una anemia, eritrocitopenia. Por el contrario, con la agoaspiración de la médula ósea se pueden encontrar blastos en cantidad aumentada. Una combinación así puede ser llamada leucemia aleucémica. En realidad es poco sensato considerar como un síndrome propio o incluso una enfermedad en sí al intervalo brevísimo entre la conflictólisis y el aumento de los leucocitos en la sangre periférica. Como está admitido, este intervalo puede durar más de lo que suele normalmente. No sé decir exactamente de qué depende esto. Supongo que se ven involucrados dos factores. Uno, la intensidad conflictiva y la duración del conflicto de desvaloración de sí precedente. Y dos, la frecuencia y la intensidad de los nuevos conflictos que pueden, pero no deben, interrumpir la fase de reparación. Por lo tanto, una leucemia aleucémica es solo la fase breve entre la conflictólisis y el aumento de los blastos en la sangre periférica. Os recordaréis que ya he citado el hecho de que la hematopoiesis se retoma con la conflictólisis. Desde ese momento la médula ósea produce todos los tipos de células sanguíneas, en principio. En realidad, la producción de leucocitos, la denominada leucopoiesis, se recupera más rápidamente que la eritropoiesis, junto con la trombocitopoiesis. En este primer estadio de la fase PCL, los leucocitos en la periferia pueden disminuir todavía a causa de la precedente reducción de la médula ósea, leucopenia, hasta que la producción de los blastos, igual materia de desecho, asume una dimensión por la que los blastos ya no pueden ser demolidos tan rápidamente por el hígado y se difunden por la sangre periférica. Dado que los médicos tradicionales no tienen conocimiento ni de conflictos ni de conflictólisis, obviamente ni siquiera pueden imaginarse por qué con la leucemia aumenta la presencia de blastos en la médula ósea, que ahí están fuera de lugar. A este fenómeno se le da el nombre de síndrome mielodisplásico preleucémico. Eso quiere decir, las células hematopoyéticas en la médula ósea funcionan a duras penas. Primer estadio de la leucemia. DHS. El tío, que para el muchacho lo era todo, según había dicho siempre, murió el 15 del 2 del 86, de repente por un ataque de asma. Para Marcus no fue solamente una pérdida irreparable, carcinoma del testículo izquierdo, sino también un conflicto global de desvaloración de sí. Sin el tío se sentía casi sin valor. Este DHS ha destruido completamente al sensibilísimo niño. Cuando el tío fue enterrado, también el niño lo acompañó a la tumba y tuvo por primera vez una hemorragia nasal. El niño permanecía silencioso, comía poco, dormía mal y soñaba siempre con el pobre tío. Después de 2 años de este tipo, le volvió a sangrar la nariz en mayo y en octubre del 86. El 27 de agosto del 86 se le diagnosticó una fuerte anemia con trombopenia, HB 8.3 gramos por ciento y trombocitos 25.000. Se practicó una transfusión y se diagnosticó una panmielopatía tras una agoaspiración de la médula ósea. En este periodo el niño estaba todavía en fase de conflicto activo y tenía cada vez más necesidad y cada vez menos tiempo de transfusiones de sangre. En enero los médicos de una clínica universitaria alemana en la que el niño era curado, no sabiendo qué más hacer, aconsejaron una irradiación total de la médula ósea y un trasplante de médula ósea, una estupidez enorme, porque todos saben que no da ninguna posibilidad real. Ningún catedrático expondría a su hijo a una cosa así. Y el escaso porcentaje que por error del radiólogo sobreviven a una tortura así, se quedan castrados para siempre. En esta situación desesperada los padres me llamaron y me pidieron una opinión.
Les aconsejé que descubriesen el conflicto que había hecho enfermar al niño. Juntos conseguimos descubrirlo. Si se sabe dónde buscar, se entiende todo al instante. La madre naturalmente sabía cuál era el feo sueño recurrente del niño y que desde la muerte del tío no volvió a ser el de antes. Jamás ningún médico de la clínica se había interesado por ello. Simplemente contaban la cantidad de células y una y otra vez les lanzaban a los padres los pronósticos, cada vez peores. Algunos aconsejaron incluso sedar al niño como gesto de misericordia, dado que ya no había ninguna esperanza. Descubrimos que la muerte del tío tenía que ser el DHS decisivo. Ahora que sabían dónde estaba el punto débil, los padres desarrollaron unas maravillosas capacidades pedagógicas. En febrero se celebró la misa por el aniversario de la muerte del tío y los padres hablaron con el niño del tío. De repente el hielo se rompió. Durante un año el niño había llevado encima el enorme peso de este dolor. Ahora estaba como liberado, gracias al hecho de poder hablar con los padres y en particular con la madre del pobre tío. Pidió participar en la misa fúnebre del tío, lo que le consintieron. El día después de la misa, la madre me telefonó, contenta. «Doctor, ahora el niño tiene nuevamente las manos calientes. Come y por primera vez vuelve a dormir tranquilamente. Y está completamente cambiado». Dije que el niño no estaba todavía curado, sino que necesitaría todavía algunas transfusiones de sangre durante algún tiempo, pero cada vez menos, y las cantidades necesarias cada vez serían menores. Fue lo que sucedió. Al principio el niño necesitaba 3 dosis de sangre cada 14 días. Ahora solo 2 dosis cada 8 semanas, y quizás menos. Desde el principio toda la clínica pediátrica se enfureció. Los médicos acusaron sobre todo al padre de ser un irresponsable e intentaron con cualquier truco mantener al niño en sus manos, con el fin de un trasplante de médula. Durante ese tiempo se quedaron perplejos y no creían lo que veían. El niño cogió 10 kilos y creció 12 centímetros. Va de buen humor a la escuela y juega con todos. Hasta el más limitado de los médicos, entre tanto, comienza a entender que quizás hay un sistema de fondo que regula este hecho y que podría ser un sistema correcto. Al final los médicos llenaron al padre de preguntas para saber cómo estaba tan seguro y supiese mejor que ellos, los médicos, que el niño recuperaría peso y que sus valores sanguíneos mejorarían tanto que no tendría necesidad de transfusiones. Y sobre todo, cómo había sabido con precisión la cantidad de sangre que necesitaría el niño, cuando ellos pensaban en una cantidad doble o incluso triple. Al final el padre cedió, posó la agenda en la mesa y dijo que el secreto era muy simple, que todo estaba en el conflicto que el niño había sufrido un año antes. Los médicos ahora no se maravillaron. La prueba dada era demasiado convincente. El pediatra se comportó del modo más inteligente de todos. Durante este tiempo ha leído este libro. Después de cada control de la sangre pregunta: ¿qué ha dicho el doctor Hammer? Entonces el padre responde: dice que todo se desarrolla según lo previsto. Espera a la leucemia, pero según él lo peor ya ha pasado. Durante 7 semanas el muchacho tuvo un fuerte picor en el testículo izquierdo, que se había hinchado un poco entre febrero y junio. Además ahora tenía dolores de huesos, que sin embargo eran soportables. Parece que según la TAC, el conflicto de desvaloración de sí generalizada ha constituido la gran masa conflictiva. Por el contrario, el conflicto de pérdida con el foco de Hammer, en la TAC, aparece solo moderadamente agrandado en el relé del testículo a la izquierda, occipitalmente, para el testículo izquierdo. Ha sido el conflicto de acompañamiento. Las médulas en la TAC cerebral aparecen ya tan fuertemente edematosas.
ya el 20 del 8 del 87, que los ventrículos están casi totalmente comprimidos. Señal de que en el cerebro había necesidad de espacio. Quiero contaros la pequeña anécdota siguiente, que vale la pena que leáis, y que se citará en los anales de la medicina como hecho revolucionario. El padre, durante ese tiempo, se ha convertido en experto de la leucemia. Tuvo que llevar una vez más al niño para una transfusión, porque los valores HB habían bajado a 5,2 gramos por ciento. En 8 semanas, de 9,6 a 5,2. Antes de ir, el padre me llamó para preguntarme la cantidad de sangre que le hacía falta al niño. Le dije que 2 bolsas de 500 centímetros cada una, nada más. Pero lo más importante era que se hiciese todo de modo ambulatorio, pues de otro modo el muchacho habría caído en pánico y además lo habrían retenido, y él ya no sería el jefe de la situación. Eso le quedó muy claro al padre. Entonces llamó a la clínica y les pidió amablemente que prepararan 2 bolsas de sangre para su hijo. Para empezar, le dijeron que el valor HB no era 5,2, sino 4,6, que se habían equivocado. TAC del 28 del 2 del 87, con médula cerebral fuertemente dematizada. La flecha indica el FH en el relé del testículo. Al padre eso le pareció muy extraño porque el día anterior la medición se había hecho 2 veces. Seguidamente se excusaron diciendo que habían dramatizado el valor para hacer entender la gravedad del asunto. Fue a la clínica con su hijo y dijo claramente que había pedido 2 bolsas para el niño. Además, al final, quería llevarlo de nuevo a casa. Los médicos creían que estaba bromeando y le dijeron que al muchacho le hacían falta por lo menos 4 bolsas y que tenía que quedar ingresado porque tenía que tomar medicinas y ahora sí que había que prepararse para el trasplante de médula. Mientras le hacían la transfusión al hijo, se llevaron al padre al estudio del médico y durante 3 horas intentaron convencerlo con mentiras, amenazas, pronósticos pésimos. Hablaron continuamente de responsabilidad y del hecho de que tenían que aprovechar aquella posibilidad, por pequeña que fuese, que no era otra que el trasplante, ya que el muchacho estaba en condiciones nuevamente de soportarlo. El padre fue inamovible. Hace 4 meses lo queríais sedar porque no había nada que hacer, y ahora que ha cogido peso, come bien, es vivaz, y cada vez necesita menos transfusiones de sangre, demostrando que os habías equivocado. ¿Volvéis con la misma historia? No. He pedido 2 bolsas de sangre y después volveré a casa con mi hijo, y tengo razones para hacerlo. El siguiente movimiento táctico de los médicos fue dar órdenes para que la transfusión de las 2 bolsas se prolongase hasta después de medianoche. Pero el padre esperó pacientemente junto a la cama de su hijo. Miraba a los pobres niños alrededor, según cuenta, con la cabeza calva. Cada vez se convenció más de lo que hacía. A las 3 de la mañana las transfusiones terminaron finalmente y querían comenzar inmediatamente con la siguiente. Pero el padre se levantó y ordenó: «Por favor, quitadle los tubos o lo haré yo». La enfermera gritó: «Pero es imposible, entonces tendré que tirar las bolsas». Pero el padre no se dejó impresionar y le dijo: «Haga usted lo que quiera con las bolsas. Yo solo he pedido 2». Al final lo consiguió, y el padre victorioso con su hijo, que estaba lleno de admiración por él, volvieron a casa, donde les esperaba a la mujer. El día después los valores sanguíneos, después de 2 bolsas, habían mejorado respecto a la última vez, cuando se le pusieron 4 bolsas, porque la hematopoiesis ya estaba en marcha. La mayor parte de los padres, estaréis de acuerdo conmigo, en una situación parecida habría cedido a las presiones de los médicos. 21.9.13 Desvaloración de sí de un escolar porque le sorprendieron haciendo pellas.
Un muchacho de 12 años enfermo de leucemia de la Clínica Universitaria Pediátrica de Colonia, en el que tenían que experimentar un nuevo citostático para flebóclisis. Sufrió una parada respiratoria ya 5 minutos después del comienzo de la flebóclisis. El joven obviamente cayó en un pánico total, miraba fijamente la botella de la flebo. El médico del departamento inyectó una fuerte dosis de cortisona para la flebóclisis. El muchacho se salvó, pero sufre, lo primero de todo, un DHS con un conflicto que tiene que ver con el líquido y consecuentemente lleva una necrosis renal. En segundo lugar, sufre un conflicto de pérdida que afecta al testículo derecho. Los dos focos de Hammer están dispuestos, por lo tanto, uno al lado del otro. El foco del conflicto de agua es un poco más profundo, no está cruzado. Es decir, el riñón izquierdo tiene que estar afectado por una necrosis. Al mismo tiempo se manifiesta una hipertonía del círculo sanguíneo. Seguidamente el muchacho recibió otras flebóclisis, pero siempre volvía el pánico de que pudiera producirse una parada respiratoria. Solo cuando finalmente las flebóclisis terminaron pudo comenzar la solución de este conflicto de los riñones. Este muchacho entonces, como vemos en la imagen, tenía al mismo tiempo 2 edemas cerebrales cercanos y había caído en un precoma cerebral con fuerte somnolencia, dolores de cabeza, etc., a causa de este edema doble. La leucemia, sin el conflicto renal y de pérdida, que eran de origen iatrógeno, es decir, que fueron causados por los médicos, habría sido una tontería. La imagen del lado muestra el edema inicial en el relé para la pelvis derecha, flecha izquierda. Esto a nivel orgánico significa el inicio de la leucemia. Línea subrayada abajo a la izquierda. Conflicto de miedo en la nuca frente a un perseguidor, PCL, y a una cosa, activo. Al mismo tiempo el FH se sobrepone al relé del agua para el riñón izquierdo. Los relativos conflictos pueden haber sido los mismos médicos de la Clínica Universitaria de Colonia con sus numerosas manipulaciones y flebóclisis, conflicto del agua. En el caso de este muchacho hay que recordar algunos hechos memorables. Según el parecer de la Clínica Pediátrica Universitaria de Colonia, la leucemia de este muchacho se habría transformado de leucemia linfoblástica a leucemia mieloblástica, seguidamente a la recaída de la fase leucémica. El 11 del 9 del 86, el día precedente a su muerte, el muchacho había hablado con el catedrático de la Clínica Pediátrica de Colonia, quien le intentó explicar que tenía que prepararse para la eventualidad de la muerte. Profesor, soy viejo ya y sé muchas cosas. Muchacho, sin embargo no lo sabe todo. Profesor, por ejemplo, ¿qué no sé? Muchacho, ahora no se lo puedo decir, pero se lo diré el 6 de diciembre. El muchacho se refería a la conferencia científica que se debería haber tenido el 6 del 12 del 86, organizada por la Cátedra de Historia de las Ciencias Naturales en la Universidad de Bonn. La conferencia fue prohibida por el rector de la Universidad de Bonn. El director de la Clínica Pediátrica de Colonia envió a su primario a casa de los padres del muchacho para aconsejarles que suspendieran la cortisona. Los padres cedieron y el muchacho murió de coma cerebral. Los conflictos de desvaloración de sí, de hecho, no habían tenido sino una escasa importancia. La primera vez los compañeros de clase habían sorprendido al muchacho durante la tarde en el cine, aunque por la mañana no había ido al colegio. Para él, tremendamente cuidadoso, eso fue una catástrofe, que lo atormentó durante un mes. DHS, 20 del 11 del 84. CL, Navidad del 84. En enero del 85 estaba muy cansado y se diagnosticó la leucemia linfoblástica. En marzo del 85
sufrió el conflicto del líquido central que afectó al riñón izquierdo, cuando, como hemos dicho, se produjo una parada respiratoria. Desde entonces el muchacho tuvo un conflicto en suspenso, con la correspondiente presión sanguínea elevada. En julio de 1986 hubo una nueva desvaloración de sí por no deportividad en una carrera en bicicleta con el padre. Al poco se diagnosticó la leucemia mieloblástica. El conflicto solo había durado 10 días. Esta vez, con la solución, se resolvió al mismo tiempo también el conflicto del agua. La clínica pediátrica de Colonia interrumpió este proceso de curación con la brutal suspensión de la cortisona, que causó la muerte repentina del muchacho como consecuencia del edema cerebral. Yo había insistido a los padres respecto a esto. 21.9.14 Conflicto de desvaloración de sí con conflicto de territorio y conflicto de marcar el territorio, femenino, por el suspenso definitivo del examen de jurisprudencia. Este estudiante enfermó, entre comillas. Era la fase de reparación de una leucemia linfoblástica indiferenciada aguda. Vivía en una ciudad universitaria de Alemania Occidental y era el eterno estudiante, mientras que la mujer había terminado los estudios hacía tiempo y era profesora de instituto. El paciente tuvo el DHS cuando recibió la citación de las autoridades para presentarse en los próximos días para la prueba escrita del examen de jurisprudencia. Sufrió un DHS con 4 conflictos. 1. Conflicto de territorio. Se sentía a un paso del desastre total. No había esperanza de que pudiese aprobar el examen, pero entonces, ¿qué había pasado? ¿Qué podría hacer con 30 años sin haber terminado nada? Cayó en pánico total existencial. Dice, aquello fue lo peor, la falta de una vía de escape, tener un territorio y no poderlo conservar y no poder hacer nada. La catástrofe lo iba a atropellar inexorablemente como un tren, y era incapaz de moverse. El porqué lo comprenderemos cuando consideremos el tercer conflicto. 2. Conflicto de desvaloración de sí. El paciente siguió postergando el examen. Toda su familia tenía puestas las esperanzas en él, pero él sabía que no tenía posibilidades de superarlo. Sin embargo, la autoestima dependía en gran parte justo del hecho de superar el examen. Su mujer había terminado los estudios y ya tenía trabajo como profesora. 3. Conflicto de miedo frontal. Foco de Hammer frontalmente a la derecha. El paciente no veía cómo se acercaba la catástrofe por detrás, por la espalda, pero la veía como se iba presentando ante él. Era presa del pánico, como en un encantamiento, según dice. Aún viendo cómo se acercaba la catástrofe no podía escapar. Estaba paralizado por el miedo. Dice que pasó un calvario a causa del miedo. 4. Conflicto de impotencia. Habría que hacer algo, pero no se puede hacer nada. Era la imagen del conejillo agazapado y tembloroso de miedo por lo que ve acercarse, pero que aún así no puede escapar. Según la definición de la constelación esquizofrénica, este paciente, en los 3 meses entre enero y abril de 1985, debería haber entrado en una constelación esquizofrénica. Pero me di cuenta que estaba totalmente devorado por el miedo, por eso lo llamé nuevamente para saber, al mismo tiempo, cómo estaba. Me explicó con más precisión. Estaba como paralizado a causa del pánico por lo que inevitablemente iba a suceder, e incapaz de cualquier reacción. Pasé un calvario, estaba profundamente deprimido, y al mismo tiempo en tensión, como si fuese a explotar. Solo veía la catástrofe que se me venía encima, y estaba rígido del miedo y del pánico. No veía ninguna escapatoria y por lo tanto me limitaba a mirar la catástrofe como el conejo que mira a la serpiente, incapaz de moverse. Cuando en febrero del 85 llegó la segunda y última convocatoria oficial para presentarse a las pruebas escritas, el pánico se hizo mayor. Fue un auténtico viaje al infierno el que hizo el pobre hombre.
pequeña ACL. A finales de marzo del 85 el paciente no soportaba más la presión e hizo algo que provocó que todos a su alrededor pensaran que se había vuelto loco. Incluso su mujer, como él mismo cuenta. Se rompió la cabeza intentando entender lo que había hecho. Se fue a Ludwigshafen, cuando el presidente Reagan estaba de visita oficial, y se mezcló con la gente que lo saludaba. Repentinamente tuvo dolor de huesos porque se produjo instantáneamente una solución del conflicto de desvaloración. Pero después de 10 días ya no sabía qué hacer en Ludwigshafen, porque el presidente ya se había ido hacía unos días. De tal manera que volvió a casa y la rigidez lo volvió a afectar como antes. Gran CL. El 25 de abril llegó desde la Corte de Colonia la notificación de que se le había considerado excluido, dado que no se había presentado a las pruebas escritas. Lo que para otros habría sido una catástrofe, para el paciente fue la solución. Siguiendo el dicho de que un final con susto es mejor que un susto sin fin, el paciente salió de la rigidez. Consiguió ir a casa de sus padres, que se quedaron pasmados. Nuevamente era capaz de reír, de dormir, de comer. Estaba flaco y cansado, pero feliz de haber salido de los tormentos de la rigidez. Había llegado a la solución y también desapareció la depresión. Infarto cardíaco. Quizás no se habría notado la leucemia y todas sus consecuencias iatrógenas si el paciente 4 semanas después no hubiese sufrido un colapso en el sauna y no lo hubiesen llevado de urgencia a la clínica universitaria con la ambulancia. Allí se le detectó un infarto cardíaco, lo que debe producirse, como bien sabemos en la nueva medicina, en la crisis epileptoide durante la fase de reparación tras un conflicto de territorio. Los médicos de la clínica, sin embargo, encontraron también una anemia que les sorprendió y una leucocitosis de 15.000 leucocitos, que en 2 días se convirtieron en 17.000. Y en esta ocasión el paciente podía haber salido ileso del mecanismo de la medicina tradicional, porque la leucocitosis se normalizó enseguida a causa de una nueva actividad conflictiva. Tras una semana el número de los leucocitos entró en lo normal. La anemia permanecía todavía, pero estaba en una clínica universitaria donde se le realizó una agoaspiración de la médula ósea, y entonces ya no hubo tregua. Desarrollo. El desarrollo fue tan astutamente idiota, y por el momento ha terminado felizmente, que por eso merece la pena contarlo en los anales de la historia médica. Cuando en julio del 85 le diagnosticaron al paciente los linfonodos en la garganta, que en realidad para la nueva medicina son quistes de los conductos de los arcos branquiales, y como vosotros mismos podéis ver en las radiografías, osteólisis del esqueleto, para los médicos ya no se podía hacer nada. Naturalmente, según la medicina tradicional, eran solo infiltrados leucémico-metastásicos de altísimo nivel de maldad. Por eso el infarto cardíaco podía producirse solo a causa de un coágulo de infiltración leucémica. En esta situación el padre del muchacho me preguntó si sabía que ya no había ninguna posibilidad en la clínica universitaria. Juntos descubrimos el conflicto. Encontramos la relación exacta entre los conflictos, los focos de Hammer en el cerebro. Después de que por primera vez en la historia de la clínica, a petición mía, se hiciera un ataque cerebral para un enfermo de leucemia. Y encontramos las correlaciones entre los focos en el cerebro y las enfermedades cancerosas en los órganos correspondientes. Al padre, un experto de ordenadores jubilado, le resultó perfectamente comprensible. Le dije que si se hubiese prestado atención a los conflictos, al hijo no le hubiese pasado nada. Toda la familia colaboró, y realmente el joven permaneció en la llamada remisión plena, aunque de vez en cuando se dejaba aplicar una quimio ligera. Doctor Hammer, quiero ocuparme con los 2 métodos a la vez, para tranquilizarse él mismo y a los escépticos.
A pesar de la ligera quimio se pudo completar la reparación, que pasó inadvertida a causa de la quimio, de tal forma que al final, y después de 3 años, se produjo una normalización con recalcificación de las osteólisis y reducción de los quistes de los arcos branquiales. Ahora os tengo que contar la desconfortante ignorancia de los médicos, así como de su no sistema en Alemania y en cualquier lugar, que macabramente se ha desarrollado en la misma clínica universitaria de Heidelberg, donde yo trabajé de asistente. Hoy el paciente todavía está vivo, como por milagro. Esta es la nueva forma de conseguir el éxito, haciéndoles a los sanos un trasplante de médula ósea, según las posibilidades, cuando el conflicto, según el sistema de Hammer, está bajo control. Cuando vieron que el joven estaba curado, que todas las osteólisis se habían calcificado, los diferentes tumores de los linfonodos, en realidad de los quistes de los arcos branquiales, habían regredido. Entonces los médicos volvieron a interesarse por el caso. Leucemia con metástasis generalizada en remisión plena. Se trataba, obviamente, de una denominada remisión espontánea, obtenida en cualquier caso gracias a un buen tratamiento quimioterapéutico que no tenía nada que ver con Hammer. Y le dijeron: aunque se está produciendo una remisión total, sigue teniendo una posibilidad de supervivencia muy reducida, 20%. Pero si se decide a afrontar un trasplante de médula, para tener éxito, hoy en día se elige para los trasplantes a los pacientes en remisión plena, es decir, sanos. Tendría una probabilidad de supervivencia mucho más grande, entiéndase del 35%. Al paciente no le dijeron que las irradiaciones de la médula ósea, si se realiza correctamente, ofrece un margen de supervivencia del 0% en el sucesivo trasplante de médula ósea. Solo si el radiólogo no da una dosis plena de rayos, hay una mínima esperanza de superar una intervención médica así. Hay que realizar este cálculo para verificar. Se está proponiendo a 30 personas sanas por el simple hecho de haber padecido un cáncer óseo con leucemia linfoblástica en la fase de reparación, que jueguen a la ruleta rusa, en la que mueren 2/3 de los pacientes, solo por la deshonesta promesa estadística, que tendría más posibilidades de sobrevivir que antes. Y un paciente que ha elaborado su conflicto según Hammer es usado como un ejemplo de éxito de la medicina oficial y en mi contra. Final de la lectura de esta quinta parte del capítulo número 21. Gracias por la compañía. Nos encontramos próximamente para continuar este capítulo con la sexta parte. Un gran abrazo.